Química, Tecnicatura Superior en Biomedicina, profesora a cargo, ingeniera Guadalupe Domingo, alumna Juárez Gisela Mariel. En esta breve presentación veremos los siguientes métodos de separación, que son vaporización, tamización, decantación, filtración, levigación y cristalización, que utilizaremos para separar tres mezclas diferentes. En la primera mezcla tenemos corcho, agua y sal, la cual vendrá a ser una mezcla heterogénea con dos fases y tres componentes. La primera fase consiste de un componente que sería el corcho y la segunda fase de dos componentes, el agua con sal. Esta vendrá a ser una mezcla homogénea. En este caso, primero separaría el agua usando el método físico de cambio de estado llamado evaporación. En el mismo utilizaremos un vaso de precipitado, un mechero, un soporte universal y una pinza que agarra la rejilla de amianto sobre la cual se apoyará el vaso de precipitado. El proceso consiste en calentar la mezcla hasta que se evapore el agua. De este modo quedaría el corcho y la sal, que se pueden separar usando el método mecánico de tamizado, utilizando un tamiz del tamaño adecuado para esta mezcla sólida, ya que estos varían tanto en tamaño como en las aberturas de su rejilla. En caso de que se quiera conservar el agua, como alternativa también se podría utilizar el método de destilación, usando un mechero, un balón conectado a un tubo refrigerante. Aquí el agua que se va evaporando se condensa dentro de este, que por la inclinación cae en el vaso de precipitado colocado al final del tubo. Y el termómetro sirve para controlar que se llegue al punto de ebullición del agua. En la segunda mezcla tenemos tuercas, viruta y aceite, la cual también es una mezcla heterogénea con tres fases y tres componentes. En esta mezcla cada fase tiene un componente que la constituye. En la primera tendríamos las tuercas, en la segunda la viruta y la tercera el aceite. En esta mezcla empezaríamos separando el aceite mediante el método de filtración, usando un matraz, un embudo y un papel de filtro, quedando así la mezcla de virutas y tuercas. Aquí se emplearía el método mecánico llamado levigación, para el cual usaremos un vaso de precipitado en donde, agregando agua o algún líquido, las tuercas posarían en la parte inferior, mientras que la viruta quedaría en suspensión en la parte superior. Como una alternativa para separar el aceite, también se podría haber utilizado el método de decantación usando dos vasos de precipitado y una varilla de vidrio, como se muestra en la imagen. Por último, en la tercera mezcla tenemos arena, azúcar y alcohol. Esta también es una mezcla heterogénea con tres fases, donde cada fase tiene un componente. La primera fase siendo arena, la segunda azúcar y la tercera fase alcohol. En esta mezcla, primero separaría el alcohol mediante el método físico de evaporación. En este caso usaremos un mechero, un trípode de laboratorio, una rejilla de amianto y un vaso de precipitado. Primeramente hacemos calentar el alcohol hasta su temperatura de ebullición, donde puede evaporarse sin que el azúcar se haga caramelo. Luego la mezcla de arena y azúcar se la separa aplicando el método de cristalización, disolviendo la mezcla en agua de modo que la arena quede externa en este proceso. Pasando esta mezcla por un método de filtración usando un soporte universal, una pinza para embudo que sostiene el mismo, un papel de filtro y un vaso de precipitado. Luego, mediante el proceso de cristalización, hacemos calentar el agua a su debida temperatura de ebullición hasta que queden los cristales de azúcar. En este proceso usamos un mechero, un soporte universal y una pinza que sostiene la rejilla de amianto donde se coloca el vaso de precipitado. En caso de no tener papel de filtro para el método de filtración, como alternativa podríamos haber usado el método de decantación usando un embudo de decantación con llave y un vaso de precipitado.